Mis padres dijeron que no harían nada por mi boda, porque estamos ahorrando dinero. Ese mismo día, vi la factura de un Tesla que le compraron a mi hermana, 1.600.000 pesos. No dije nada. A la mañana siguiente, me suplicaron, no hagas esto. Pero yo solo sonreí. Me llamo Sofía Garza. Tengo 30 años, y esta es la historia del día en que descubrí la verdad sobre mis padres. Me dijeron que no harían nada por mi boda, porque estamos ahorrando dinero. Ese día, estaba de pie en su cocina en Monterrey, Nuevo León, mirando un recibo arrugado. No era de la compra o de algo pequeño. Era de un Tesla 1.600.000 pesos comprado para mi hermana. Se me encogió el corazón, pero no lloré. No grité. Solo sonreí. Pensaron que me quedaría callada, que seguiría el juego y continuaría fingiendo que no pasaba nada, mientras mi hermana se deleitaba en su favoritismo. Pero el recibo en mi mano lo cambió todo. Más tarde esa noche, mi hermana apareció en el brillante coche nuevo, riendo, completamente inconsciente de la tormenta que había provocado. No dije nada, me metí el recibo en el bolsillo y salí a la fría noche, con mi mente ya acelerada con decisiones. A la mañana siguiente, me suplicaron, no hagas esto. Pero ya era demasiado tarde. Mi confianza se había esfumado, y estaba lista para darles una lección que nunca olvidarían. Ahora, quiero saber de ustedes. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Los confrontarían, se alejarían o tomarían otro camino? Compartan sus opiniones en los comentarios. Tengo curiosidad por ver cómo manejarían una traición como esta. Esa tarde, volví a casa de mis padres para recoger unos papeles. Estaba hasta el cuello con los planes de la boda, intentando estirar mis ahorros para cubrir un lugar en Monterrey, Nuevo León. La prueba de mi vestido era mañana, y había pasado horas comparando servicios de catering, esperando una pequeña recepción que pudiera permitirme sola. La negativa de mis padres a ayudarme dolió, pero estaba decidida a conseguirlo. En su sala de estar, busqué mi certificado de nacimiento en un cajón, necesario para la licencia de matrimonio. Fue entonces cuando encontré una pila de recibos escondidos como secretos sucios. Un juego de comedor a medida para mi hermana, Mónica, 90.000 pesos. Una pulsera de oro, 54.000 pesos. Billetes de avión a Cancún, 36.000 pesos. Me temblaban las manos. Este era mi dinero, de la cuenta familiar en la que había invertido miles. Les había estado enviando a mis padres 3.6000 pesos al mes para mantener la casa en funcionamiento, creyendo que era para todos nosotros. Mi padre, Tomás, y mi madre, Susana, juraron que estaban ahorrando dinero. Pero estos recibos contaban una historia diferente. Estaban financiando la extravagancia de Mónica mientras yo me las arreglaba para pagar mi propia boda. Conduje hasta el banco, con la mente acelerada con imágenes de mi vestido sin estrenar y el depósito del lugar sin pagar. El cajero revisó nuestra cuenta conjunta. Se me cortó la respiración, 216.000 pesos retirados en 4 meses, todo para las compras de Mónica. La firma de Susana estaba en cada transacción. Tomás también las había aprobado. Miré la pantalla, la traición hundiéndose como un cuchillo. De vuelta en mi apartamento, no lloré. Actué. Inicié sesión en la aplicación del banco, con los dedos firmes mientras cancelaba las transferencias mensuales de 36.000 pesos a su cuenta. Confirmar. ¿Hecho? Se darían cuenta pronto, pero no estaba lista para enfrentarlos. Necesitaba pruebas, algo innegable. Agarré un cuaderno, listando cada recibo, juego de comedor, 90.000 pesos, pulsera, 54.000 pesos, viaje a Cancún, 36.000 pesos. Tomé fotos de cada uno, guardándolas en mi teléfono. El banco prometió enviar por correo electrónico los extractos detallados por la mañana. No solo estaba enfadada, estaba concentrada. Esto era más que dinero. Se trataba de que me usaran. Mónica, sin tener ni idea, seguía presumiendo de su estilo de vida. Esa noche, su Instagram la mostraba posando con la pulsera de oro, con la leyenda, consintiéndome. El juego de comedor brillaba en el fondo de otra publicación. Ella no sabía que el dinero había dejado de llegar. Mis padres tampoco, pero el silencio no duraría.
Cada céntimo que había ahorrado era para mi futuro, no para los lujos de Mónica. En una cafetería al día siguiente, hojeé los menús de Catherine, fingiendo concentrarme mientras mi mente bullía. Mis padres pensaban que podían seguir mintiendo, pero yo estaba construyendo un caso. Apareció la siguiente publicación de Mónica, una selfie con un vestido de diseñador, probablemente comprado también con mi dinero. Apreté la mandíbula. Cada foto, cada mentira, me empujaba más lejos. Se habían llevado mi confianza, mis ahorros, mi boda. Estaba harta de permitírselo. Una semana después, mi hermana me llamó de la nada. La voz de Mónica sonó alegremente a través del teléfono, todo emoción, sin vergüenza. Oye, necesito 9.000 pesos para una fiesta, dijo, para presumir de mi nuevo Tesla con mis amigos. Siguió hablando del bar en la azotea que había reservado en Monterrey, de lo espectacular que se vería en las fotos. Apreté el teléfono, con los nudillos blancos. Estaba organizando una fiesta para celebrar un coche que mi dinero había pagado mientras yo recortaba gastos en el presupuesto de mi boda. Yo también estoy ahorrando, dije, con un tono plano. Buena suerte con la fiesta. Colgué antes de que pudiera responder. Mónica sonaba confundida, pero no sospechosa. No sabía que yo había cortado el flujo de dinero de la familia. Ese mismo día, recibí un mensaje de Susana. Hemos echado de menos tu transferencia este mes, escribió, muy casual, como si fuera mi error. ¿Todo bien? No respondí. Tomás también envió uno. Llámanos. Necesitamos hablar. Los descarté, fingiendo que estaba abrumada por el trabajo. Estaban empezando a sentir las dificultades económicas, tal como lo había planeado. En mi escritorio, hacía malabares con los proveedores de la boda, floristas, fotógrafos, un DJ, todo por mi cuenta. Cada llamada me recordaba su traición. Me habían dejado para que me las arreglara sola mientras Mónica se iba de fiesta. Mi determinación se endureció. Esa noche, el Instagram de Mónica se iluminó. Una publicación la mostraba en el bar de la azotea posando con amigos, con el Tesla aparcado abajo como un trofeo. La mejor noche de mi vida, decía la leyenda. Se me revolvió el estómago. Se lo estaba pasando en grande, ajena al agujero que había cavado con mis ahorros. Repasé las fotos, ella riendo, chocando copas, llevando un vestido que apostaría que era otro regalo de mis padres. No comenté ni le di a me gusta. Solo miré, dejando que la ira me alimentara. Pensaban que podían seguir usándome, pero ya no sería su banco. A la mañana siguiente, me reuní con un abogado en Monterrey. La casa en la que vivían mis padres, el ancla de nuestra familia, era legalmente mía, un legado de mi abuela en su testamento. Les había dejado quedarse allí, pensando que éramos un equipo. Pero ahora veía la verdad. Habían usado mi confianza para financiar el estilo de vida de Mónica. El abogado me expuso mis opciones. Podía iniciar el proceso para reclamar el control total de la propiedad. No era sencillo, papeleo, notificaciones, quizás incluso un desalojo si se oponían. Pero era posible. Asentí, tranquila pero segura. Hagámoslo, dije. Aún no estaba lista para apretar el gatillo, pero quería tenerlo todo preparado. De vuelta en mi apartamento, saqué mi cuaderno, añadiendo la llamada de Mónica a mi lista de pruebas, 9.000 pesos para una fiesta, además del Tesla, los muebles, las joyas. Revisé mi correo electrónico. Habían llegado los extractos bancarios, detallando cada retiro que Susana y Tomás habían hecho. Cientos de miles de pesos, todo para Mónica. Guardé los archivos, con las manos firmes. En una prueba del vestido de novia esa tarde, me paré frente al espejo, el vestido blanco se sentía más pesado de lo que debería. La modista me preguntó si estaba bien. Forcé una sonrisa, dije que sí. Pero por dentro, estaba trazando mis siguientes pasos. Las fotos de la fiesta de Mónica seguían apareciendo en mi mente, cada una un recordatorio de sus mentiras. No los confronté. Todavía no. Susana envió otro mensaje, más urgente. Sofía, realmente necesitamos ese dinero. Tomás llamó, dejando un mensaje de voz que no escuché. Estaba demasiado ocupada llamando al banco de nuevo, asegurándome de que mis cuentas estuvieran bloqueadas.
El Instagram de Mónica publicó otra historia, un vídeo de ella conduciendo el Tesla, con la música a todo volumen y los amigos animando. No tenía ni idea de que el suelo se movía bajo sus pies. Mis padres empezaban a entrar en pánico, pero yo permanecí en silencio, dejándolo sudar. La casa, el dinero, su mundo entero. Todo estaba ligado a mí, y estaba lista para recuperarlo. Una noche, recibí un mensaje de mi madre. El mensaje de Susana apareció en mi teléfono mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina en Monterrey, Nuevo León, revisando facturas de la boda. Sofía, lo del Tesla fue un malentendido, escribió. Necesitamos tu ayuda para mantener las cosas a flote. Por favor, vuelve a enviar el dinero. Sus palabras goteaban falso remordimiento, como si pensara que una disculpa rápida borraría años de mentiras. Miré la pantalla, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Sin respuesta. El silencio era mi arma ahora, y se lo haría sentir. Habían estado viviendo de mis transferencias mensuales de 36.000 pesos durante demasiado tiempo, y no iba a volver a eso. A la mañana siguiente, llamó Tomás. Su voz era cortante, acusadora. Estás siendo egoísta, Sofía, dijo. Estás abandonando a tu familia por un coche. Te criamos mejor. Agarré el teléfono, con el pulso acelerado. No mencionó los muebles, las joyas ni los viajes que habían financiado para Mónica. Solo el Tesla, como si esa fuera la única traición. Estoy ocupada, dije, interrumpiéndolo. Resuélvanlo. Colgué, con la mano temblando pero con la determinación firme. Tomás pensó que podría manipularme con la culpa para que me sometiera, pero ya no era la hija obediente. Su pánico crecía, y yo también lo quería. Esa tarde, mi mejor amiga, Estela Benítez, llamó. Es diseñadora, aguda y leal, y su voz era tensa. Sofía, he oído algo que necesitas saber, dijo. Se me encogió el corazón mientras explicaba que Tomás y Susana habían usado mi identidad para sacar un préstamo de 180.000 pesos de un banco de Monterrey, todo para cubrir los gastos de Mónica. Estela lo había oído mencionar a un amigo en común en una cafetería, atando cabos a partir de chismes bancarios. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. No solo habían vaciado mis ahorros, sino que también habían robado mi nombre por ella. Le di las gracias a Estela, con la voz firme, a pesar de la rabia que hervía en mi interior. Conduje hasta el banco ese mismo día, aferrando mi cuaderno de pruebas, recibos, extractos bancarios, todo lo que había recopilado. La gerente escuchó mientras yo lo exponía todo, los retiros para los lujos de Mónica, las transferencias canceladas y ahora este préstamo. Mostré mi identificación, demostrando que era mi nombre el que figuraba en sus papeles. No tenían mi permiso, dije, con un tono frío. La gerente asintió, buscando la cuenta. El préstamo era reciente, 180.000 pesos con la firma de Susana y la aprobación de Tomás. Exigí que congelaran las transacciones. Lo investigaremos, prometió. Pero tendrás que presentar una denuncia por fraude. Acepté, firmando los formularios, con el bolígrafo firme. Esto ya no era solo por dinero. Era un robo, simple y llanamente. De vuelta en mi apartamento, me senté con Estela a tomar un café, con la mente acelerada. Me acercó un plato de pasteles, intentando aligerar el ambiente, pero apenas los toqué. Han cruzado una línea, dijo, con los ojos fieros. Asentí, hojeando mi cuaderno. Los detalles del préstamo estaban allí, junto a los recibos anteriores. Estaba construyendo un caso no solo para protegerme, sino para hacerles pagar. Susana envió otro mensaje esa noche. Por favor, Sofía, estamos en apuros. No respondí. Tomás dejó un mensaje de voz, con un tono más suave pero aún manipulador. Somos familia. No hagas esto. Lo borré sin escuchar hasta el final. Al día siguiente, llamé a un abogado recomendado por el banco. Nos reunimos en su oficina, un pequeño espacio en el centro. Le expuse todo, el Tesla, los muebles, el préstamo, mi nombre en sus mentiras. Tomó notas, con el rostro serio. El robo de identidad es grave, dijo. Tienes un caso sólido, pero llevará tiempo. No me importaba cuánto tiempo tardara. Le entregué mis pruebas,
cada recibo y extracto, y le dije que iniciara el proceso. Los planes de mi boda estaban en pausa, proveedores sin pagar, pruebas de vestido pospuestas. Pero no estaba rota. Estaba enfadada, y esa ira me mantenía alerta. A la mañana siguiente, mi tía, Elena Garza, apareció en mi oficina. Entró en la firma de contabilidad, con su cardigan de maestra y su expresión severa fuera de lugar entre las hojas de cálculo y las calculadoras. Sofía, tenemos que hablar, dijo, sentándose frente a mí. Elena, la hermana mayor de mi madre, siempre había sido la pacificadora de la familia. Se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero firme. Estás siendo demasiado dura con Susana y Tomás. Están en apuros. ¿No puedes arreglar esto? Dejé mi bolígrafo, con la mandíbula apretada. No sabía ni la mitad, pero no me sorprendió que intentara arreglar las cosas. Eso es lo que hacía Elena. Me recliné, cruzando los brazos. Usaron mi dinero durante años, Elena, dije, con un tono cortante. Cientos de miles para el Tesla de Mónica, sus muebles, sus viajes, sus joyas. Sacaron un préstamo a mi nombre. No les importó mi boda, mi vida. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, pero intentó interrumpir, diciendo que habían cometido errores, pero que me querían. La interrumpí. No pueden hacerse las víctimas. Se acabó. Le conté sobre los recibos, los extractos bancarios, el préstamo de 180.000 pesos que habían falsificado. El rostro de Elena se descompuso, pero aún así suplicó. Son familia, dijo. Negué con la cabeza. Ya no. No tenía ninguna obligación con una familia que me traicionó. Esa tarde, me reuní con mi abogado en su oficina del centro. La casa en la que vivían mis padres, un legado de mi abuela en su testamento, era legalmente mía. Les había dejado quedarse allí, pensando que la compartíamos como familia. Pero después de sus mentiras, la quería de vuelta. El abogado sacó la escritura, confirmando mi propiedad. Podemos emitir una orden de desalojo, dijo, describiendo los pasos. 30 días para cumplir, o pasaríamos al desalojo. Asentí, con la voz firme. Envíela. La notificación se envió ese día, dirigida a Tomás y Susana. Tendrían que abandonar la casa que habían dado por sentada. A finales de la semana, recibí una llamada de un amigo agente inmobiliario. Tomás y Susana habían firmado un contrato de alquiler para un pequeño apartamento en las afueras de Monterrey. Se acabaron la casa espaciosa. Se acabó mi dinero para sostenerlos. Se mudaron en silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Pasé en coche por la casa una noche, viéndola vacía, las ventanas oscuras. Se me oprimió el pecho, no de culpa, sino con un extraño alivio. Habían dependido de mí durante años, pero yo había cortado esa cuerda. Ahora estaban por su cuenta, sobreviviendo a duras penas sin mi apoyo. Mónica también lo estaba sintiendo. Sin las ayudas de Tomás y Susana, su lujoso estilo de vida comenzó a resquebrajarse. Lo vi en su Instagram, aunque intentó ocultarlo. Una publicación sobre reducir gastos la mostraba vendiendo esa pulsera de oro de la que había presumido. Otra mencionaba presupuestos ajustados, con una foto de ella con un suéter sencillo, sin etiquetas de diseñador. Había llamado a un acreedor, según me enteré por un amigo en común, suplicando aplazar los pagos de sus tarjetas de crédito. El Tesla seguía siendo suyo por ahora, pero los costos de mantenimiento se acumulaban. Mónica no estaba acostumbrada a pagar sus propias cuentas, y se notaba. Sus publicaciones se volvieron más discretas, menos llamativas, a medida que la realidad se imponía. No me puse en contacto. Mi atención estaba en otra parte, recuperando mi vida. En la oficina, revisé los planes de la boda, todavía en pausa pero no abandonados. Llamé a un proveedor para renegociar un depósito, con la voz tranquila a pesar del caos. Mi abogado me envió actualizaciones. La casa estaba oficialmente bajo mi control, y podía venderla o quedármela. Aún no lo había decidido, pero el poder era mío. Elena llamó una vez más, pidiéndome que lo reconsiderara, que hablara con Susana. Me negué. Cortés pero firme. Ellos tomaron sus decisiones, dije. No insistió más.
La última publicación de Mónica me llamó la atención esa noche, una leyenda vaga sobre tiempos difíciles, con una selfie en su apartamento. Los muebles elegantes habían desaparecido. No sentí lástima por ella. Cada factura que le costaba pagar era una consecuencia de su codicia. El nuevo apartamento de Tomás y Susana estaba muy lejos de la casa que yo había financiado. Habían construido su mundo sobre mi confianza, y yo lo había derribado. Cerré mi portátil, con la determinación intacta. Esto no había terminado, pero ahora yo tenía el control, y eso era suficiente. Un mes después, mi colega, Beatriz Flores, me llamó desde la oficina. Su voz era urgente, rompiendo el murmullo de la firma de contabilidad. Sofía, tienes que ver esto, dijo. Beatriz, una contable de vista aguda, se había topado con documentos que mostraban a mis padres tratando de vender un terreno que yo poseía, una pequeña parcela en Monterrey heredada de mi abuela junto con la casa. El papeleo estaba falsificado, con mi firma imitada para transferir la escritura. Se me heló la sangre. No solo habían robado mi dinero, ahora intentaban vender mi propiedad a mis espaldas. Me reuní con Beatriz en su escritorio, donde extendió las pruebas, un contrato con un agente inmobiliario local, mi nombre garabateado con una caligrafía desconocida, y correos electrónicos entre Tomás y un comprador. Lo encontré mientras auditaba la cartera de un cliente, explicó Beatriz, con los dedos tamborileando nerviosamente. La parcela, valorada en 540.000 pesos, era una parte de mi futuro que había planeado usar para mi boda o mis ahorros. Le di las gracias, con la voz firme, pero con la mente acelerada. Esto no era solo traición, era fraude. Agarré los documentos, añadiéndolos a mi creciente archivo de pruebas, recibos, extractos bancarios, el préstamo que habían sacado a mi nombre. Esa tarde, llamé a mi abogado. Nos reunimos en su oficina, donde le expuse los nuevos hallazgos. Esto es grave, dijo, hojeando el contrato falsificado. Tenemos que denunciarlo a la policía. Estuve de acuerdo, y fuimos en coche al Departamento de Policía de Monterrey. Entregué todo, los documentos de Beatriz, los recibos anteriores de los lujos de Mónica, los extractos bancarios que mostraban sus retiros y el préstamo de 180.000 pesos que habían falsificado. El oficial tomó mi declaración, con el rostro serio. Abriremos una investigación, dijo. Esto parece un fraude claro y directo. Asentí, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Tomás y Susana se enfrentarían a las consecuencias ahora, no solo de mi parte, sino de la ley. La noticia se extendió rápidamente en la unida comunidad inmobiliaria de Monterrey. Al día siguiente, circulaban rumores sobre el turbio negocio de Tomás y Susana. Un amigo agente inmobiliario me envió un mensaje: los nombres de tus padres están por los suelos por aquí. Su reputación, antes respetable, se estaba desmoronando. Habían sido activos en los círculos inmobiliarios locales, pero ahora los corredores los evitaban y sus llamadas no eran respondidas. La investigación fue lo suficientemente pública como para manchar su reputación, y oí que esquivaban preguntas en eventos comunitarios. Estaban acorralados, enfrentando problemas legales que podrían significar multas o algo peor si los cargos de fraude se mantenían. Mónica también se vio muy afectada. El banco vinculado al préstamo que Tomás y Susana habían sacado a mi nombre procedió a embargar su Tesla. Recibí la noticia de un amigo en común que vio cómo se llevaban el coche del complejo de apartamentos de Mónica. Lo había cambiado por un sedán de segunda mano, muy lejos del llamativo vehículo del que se había jactado. Su Instagram se silenció durante días. Luego apareció una publicación, una selfie en su coche nuevo, con la leyenda: nuevos comienzos. Sin ostentación, sin glamour. Se estaba ahogando en deudas, incapaz de depender más de las ayudas de nuestros padres. Los costos de mantenimiento, las deudas de las tarjetas de crédito. Estaba sola, y se notaba. Susana me envió un mensaje esa semana. Sofía, por favor, lo sentimos. Hablemos. Tomás le siguió con un mensaje de voz, con la voz desesperada. No pretendíamos esto. No nos arruines. Mónica incluso me escribió, pidiéndome un pequeño préstamo para cubrir su alquiler. No respondí a ninguno de ellos. Mi teléfono vibraba con sus súplicas, pero las descartaba, centrándome en mi trabajo. En la oficina, revisé los presupuestos de la boda, tratando de salvar lo que podía.
Un proveedor llamó, ofreciendo un descuento si pagaba por adelantado. Lo acepté, sintiendo una chispa de esperanza. Mi vida avanzaba, aunque la suya se desmoronara. Me reuní con Beatriz para tomar un café más tarde, agradeciéndole de nuevo. Ella le restó importancia, diciendo, tú habrías hecho lo mismo. Pero su hallazgo había sido un punto de inflexión, exponiendo la traición final de Tomás y Susana. El abogado llamó con actualizaciones, la policía los había interrogado y los documentos falsificados estaban bajo revisión. No sentí culpa, solo claridad. Habían intentado quitármelo todo, mi dinero, mi nombre, mi tierra. Pero yo había contraatacado, y estaba ganando. Mi boda seguía en pausa, pero estaba reconstruyendo pieza por pieza mientras ellos se enfrentaban a los escombros de sus elecciones. Para la primavera, me había mudado a Saltillo. Mi prometido y yo nos instalamos en un acogedor apartamento de 2 habitaciones con vistas a la Sierra Madre Oriental, un nuevo comienzo después de la agitación en Monterrey. Habíamos empacado juntos, acarreando cajas y muebles, riendo mientras organizábamos nuestro nuevo espacio. Cambié a un trabajo de contabilidad remoto, gestionando los libros de clientes desde un escritorio junto a la ventana mientras él iba a su trabajo cercano. La tranquilidad de Saltillo se sentía como un reinicio, lejos del drama familiar que me había agotado. Nuestra boda seguía en marcha sin retrasos, sin dudas, y estábamos ahorrando juntos, decididos a hacer la nuestra. Una noche, mientras desempacábamos los últimos platos, mi primo, Carlos Garza, llamó. Es ingeniero, siempre directo, y su tono transmitía una mezcla de preocupación y noticias. Tus padres están en una situación difícil, dijo. Tomás y Susana, atrapados en su estrecho apartamento de Monterrey, se estaban ahogando en deudas. Carlos había oído de un amigo de la familia que se retrasaban en el alquiler, hacían malabares con las facturas de los servicios públicos y se defendían de los cobradores de deudas. La investigación por fraude de su intento de vender mi tierra había bloqueado sus finanzas, dejándolos en apuros. Dejé un plato, con el rostro tranquilo. Ellos eligieron esto, le dije. Carlos no discutió, simplemente pasó a hablar de su último proyecto. Mónica me escribió esa semana, su mensaje suplicante, ¿puedes enviar 9.000 pesos? Apenas me las arreglo. Mencionó el alquiler, los pagos del coche, una historia lacrimógena sobre sus dificultades. Miré la pantalla, mi prometido echando un vistazo por encima de mi hombro. Ya le había dicho que estaba sola después de que perdiera su Tesla, y esto no era diferente. No soy tu banco, le respondí, tajante y final. Resuélvelo tú misma. Bloqueé su número, con los dedos firmes. Mi prometido me apretó la mano, un silencioso gesto de apoyo. Tomás, Susana, Mónica. Ya no eran mi carga. Había terminado. Esa noche, comencé un blog. Sentada en nuestra nueva sala de estar, con la sierra brillando afuera, escribí sobre la traición de mi familia. El dinero que tomaron, el préstamo que falsificaron, la tierra que intentaron vender. No mencioné sus nombres, pero la historia fluyó. Una hija utilizada por su familia, luchando por recuperar su futuro. Lo publiqué de forma anónima, esperando poco. Por la mañana, los comentarios llovían. La gente compartía sus propias experiencias de codicia familiar, agradeciéndome mi honestidad. El blog se extendió por las redes sociales, y un medio de noticias de Saltillo me escribió sobre un reportaje. Lo rechacé, pero el apoyo en línea se sintió como un salvavidas. No era solo una víctima, era escuchada. Mi prometido leyó el blog una noche, con los ojos cálidos. Eres increíble, dijo, abrazándome. Sonreí, sintiéndome más ligera. Seguimos planeando nuestra boda, finalizando detalles con un presupuesto más pequeño pero con una emoción creciente. Un lugar en Saltillo nos ofreció un descuento, y lo reservamos, eligiendo una decoración sencilla que encajara con nuestra visión. Seguí escribiendo, publicando sobre seguir adelante, encontrar la fuerza. La comunidad en línea creció con mensajes de extraños que habían enfrentado traiciones similares. Ya no se trataba de ajustar cuentas. Se trataba de reconstruir, de ser dueña de mi historia. Carlos llamó de nuevo, poniéndome al día sobre Tomás y Susana. Habían aceptado trabajos de bajo salario, Susana en una tienda minorista, Tomás en un almacén.
Su círculo social de Monterrey les había dado la espalda después del escándalo de fraude. Mónica trabajaba horas extras en su empleo de marketing, cubriendo apenas sus facturas. No pedí más detalles. No necesitaba saberlo. Mi vida estaba aquí, en Saltillo, con mi prometido a mi lado. Colgamos fotos en nuestro apartamento, planeamos nuestra luna de miel y reímos durante la cena. El blog me conectó con otros que entendían, y eso era suficiente. Ya no era la hija que lo daba todo. Estaba construyendo una vida que era mía. Una noche tranquila, Mónica apareció en mi puerta. El apartamento de Saltillo estaba cálido con el brillo de las guirnaldas de luces, mi esposo cocinando la cena en la cocina. Ella estaba allí, con el rostro pálido, sin rastro de la confianza que una vez había ostentado. Me equivoqué, dijo, con la voz temblorosa. Me aproveché del dinero de mamá y papá. De tu dinero. Por favor, dame la oportunidad de arreglarlo. Sus ojos buscaron los míos, desesperados por el perdón. Permanecí en silencio, con los brazos cruzados. El peso de sus palabras era denso, pero no sentí ningún impulso de responder. Mi vida estaba aquí ahora, y ella no formaba parte de ella. Cerré la puerta sin decir una palabra, volviéndome hacia mi esposo. Él levantó la vista de la estufa, con una expresión tranquila pero comprensiva. Habíamos construido un hogar juntos en Saltillo, nuestro apartamento de 2 habitaciones era un remanso de paz después del caos de Monterrey. Mi trabajo de contabilidad remoto me mantenía ocupada, llevando los libros de clientes desde mi escritorio con vistas a la Sierra Madre Oriental. Nuestra boda se había celebrado según lo planeado, sencilla pero perfecta, con una pequeña ceremonia bajo el cielo primaveral de Saltillo. Era libre, no solo de las exigencias de mi familia, sino de la culpa con la que habían intentado encadenarme. La súplica de Mónica no cambió eso. Las noticias sobre Tomás y Susana llegaban a través de parientes lejanos. La comunidad de Monterrey les había dado la espalda. El escándalo de fraude, primero el préstamo a mi nombre, luego la venta de terrenos falsificada, había destrozado su reputación. Vivían en su estrecho apartamento, enterrados en deudas y sin activos. Susana trabajaba largos turnos en una tienda minorista. Tomás acarreaba cajas en un almacén, pero sus facturas seguían acumulándose. Los vecinos que antes los invitaban a barbacoas ahora evitaban sus llamadas. Su mundo, construido sobre mi dinero y mentiras, se había derrumbado, y no sentí piedad. La visita de Mónica persistió en mi mente, pero no por mucho tiempo. No le debía una segunda oportunidad. Ella había tomado sus decisiones, al igual que Tomás y Susana. Mi enfoque era mi vida ahora, mi esposo, mi trabajo, mi libertad. Pasábamos las noches planeando un viaje de verano, riendo sobre folletos de viajes. Vertí mi energía en mi blog, que había crecido más allá de lo que había imaginado. Miles seguían mi historia, dejando comentarios sobre sus propias luchas con la traición familiar. Escribí sobre los años de abuso financiero, la fuerza que se necesitó para alejarse. Cada publicación se sentía como quitarme otra capa del pasado. Una noche, mientras mi esposo y yo estábamos sentados en nuestro balcón, redacté una última entrada de blog. Reflexioné sobre lo que había aprendido. Defenderse significaba decir no, incluso a la familia. Significaba proteger mis finanzas, mi corazón, mi futuro. Había sido su banco, su felpudo, pero había reclamado mi valor. La independencia por la que había luchado en Saltillo, en mi matrimonio y en mi trabajo era mi victoria. Agradecí a mis lectores por su apoyo, por compartir sus historias, por recordarme que no estaba sola. Díganme qué piensan en los comentarios, escribí. Sigamos hablando sobre conocer nuestro valor. La publicación se hizo viral, y las respuestas inundaron. La gente compartió cómo habían establecido límites, cortado lazos con parientes tóxicos y encontrado sus propios caminos. Una mujer de Jalisco escribió sobre dejar a sus padres manipuladores. Un hombre en Sonora me agradeció por inspirarlo a proteger sus ahorros. Mi esposo leyó los comentarios conmigo, con su brazo alrededor de mis hombros. Estás marcando la diferencia, dijo. Asentí, sintiendo un orgullo tranquilo. Mi historia ya no era solo mía. Era un faro para otros. Mónica envió una carta una semana después, otra súplica de reconciliación. La dejé a un lado, sin abrir.
Los nombres de Tomás y Susana se desvanecieron de mi bandeja de entrada, sus mensajes de voz borrados, sin escuchar. Mi vida estaba llena, reuniones con clientes, caminatas de fin de semana con mi esposo, nuevas publicaciones para mi blog. Las tranquilas calles de Saltillo, su amplio valle, sus cielos abiertos reflejaban el espacio que me había labrado. Había aprendido a proteger mi valor, a construir una vida que nadie pudiera arrebatarme. A mis lectores, les digo esto, valen más que sus exigencias. Levántense. Aléjense. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.